Bueno, seguimos con las jornadas. Toca ahora la ponencia, como decía, de Eva María Domínguez Sánchez, que es jefa del Servicio de Cooperación Internacional de la Junta de Castilla y León. Y bueno, queremos que nos dé una visión sobre la cooperación descentralizada en el caso de aquí de Castilla y León. Nada más que cederte la palabra. Gracias. Bueno, cuando nos plantearon el participar en esta jornada y ver bueno, qué es lo que nosotros podíamos aportar en cuanto al enfoque en derechos, cuando empecé a reflexionar qué es lo que podría bueno, transmitiros que pudiera ser de interés, estuve dando vueltas bueno, pues a cuál es nuestra realidad como comunidad autónoma y como características de la cooperación descentralizada y en concreto de la cooperación de Castilla y León. Tratar de hablar del enfoque de derechos humanos más allá de lo que son los aspectos propiamente conceptuales o aspectos que ya ha planteado también José Manuel en relación con la cooperación española, puesto que la cooperación de Castilla y León está alineada con la cooperación española. Bueno, pues me llevó a plantearme que quizá lo que pudiese ser de mayor interés es cuáles son las dificultades que como comunidad autónoma y por las características propias que tiene nuestra cooperación, tiene para la incorporación del enfoque en derechos humanos. Si tenemos en cuenta, por lo que se ha comentado esta mañana, que el enfoque de derechos humanos es un enfoque metodológico, es un enfoque que bueno, identifica titulares de derechos, titulares de obligaciones, titulares de responsabilidades, bueno, como hemos estado comentando esta mañana, que analiza las dificultades para que los titulares de derechos puedan reivindicar bueno, pues sus derechos y las dificultades que tienen las instituciones para cumplir con sus obligaciones como titulares de las mismas. Es cierto que supone un cambio importante en cuanto a la concepción de la cooperación al desarrollo. Plantear los términos de desarrollo en términos de derechos supone cambios en cómo trabajamos, ¿no? Analizar las desigualdades en los problemas de desarrollo, ver cuáles son las situaciones discriminatorias que impiden el desarrollo efectivo de las comunidades, supone dar un paso, supone introducir cambios importantes en cuanto a cómo concebíamos la cooperación. En el caso de Castilla y León, tradicionalmente, nos estábamos centrando como comunidad autónoma en responder a las necesidades básicas de la población de los países con los que colaborábamos. En definitiva, sí que estábamos dando respuestas a derechos básicos de la población. La cuestión estaba en cómo abordábamos esa intervención sobre dar cumplimiento a esos derechos de la población. Sí que me gustaría hacer un comentario, un inciso, respecto a cuáles son las características de la cooperación de Castilla y León. La cooperación de Castilla y León es fundamentalmente una cooperación indirecta, o sea, que se gestiona a través, fundamentalmente el porcentaje mayor, quizás cerca del 90% de la ayuda oficial al desarrollo de Castilla y León se articula a través de las ONGs y a través, bueno, no solo las ONGs, fundamentalmente las ONGs, pero también el resto de actores, con lo cual quiere decir que cooperación directa como comunidad autónoma de Castilla y León hay un porcentaje muy poco, muy pequeño, quiero decir. Por otro lado, la modalidad fundamental en la que se centra la cooperación al desarrollo de Castilla y León es la cooperación económica no reembolsable. Es una cooperación fundamentalmente bilateral en la que en el momento actual ha habido pequeñas experiencias con programas multilaterales, pero en el momento actual no hay proyectos ni programas con organismos multilaterales. O sea, con ese panorama sí que se puede decir que prácticamente la comunidad autónoma lleva a cabo la ayuda oficial al desarrollo de Castilla y León, se articula de una manera especial a través de las ONGs. Y quiero resaltar esto porque eso condiciona
claramente el cómo podemos incorporar de una manera efectiva el enfoque de derechos desde el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no? Sí que me gustaría también comentar que en el caso de Castilla y León, que es diferente al de otras comunidades, por eso quiero resaltarlo, la realidad asociativa es muy débil. Hay muchas entidades, muchas ONGs, alrededor, en el registro de agentes de cooperación al desarrollo hay en torno a 250 entidades, pero es una realidad asociativa muy polarizada. Tiene un valor importante, quiero decir, no deja de ser que el movimiento asociativo es el reflejo de la solidaridad de los ciudadanos, por tanto eso como valor es importante, pero por otro lado supone que estamos hablando de muy pequeñas organizaciones y en algunos casos pequeñitas delegaciones de organizaciones un poco más grandes de otro ámbito diferente. Esto supone también una dificultad respecto a cómo conseguimos abordar las prioridades establecidas en la planificación regional y también en cómo podemos hacer efectivos los distintos enfoques, no solo el enfoque de derechos, sino, como ya se ha estado comentando, transversalmente el enfoque de género y el enfoque de sostenibilidad medioambiental, ¿no? ¿Cuál ha sido, en qué momento estamos o cuál ha sido nuestra evolución y después brevemente qué dificultades hemos tenido? Teniendo en cuenta estas características de la cooperación de Castilla y León, pero más allá de que nos hayamos alineado, de que estemos convencidos y que en el discurso conceptual, teórico, estemos plenamente de acuerdo de que el enfoque basado en derechos lo que permite es dar también sostenibilidad a las actuaciones, en el sentido de que se centra fundamentalmente en la apropiación por parte de los ciudadanos y por parte también de las instituciones de los programas que llevamos a cabo. El cómo llevar a cabo eso es donde encontramos mayor dificultad. En la planificación regional, si nos vamos al plan anterior, decir que lo sabéis perfectamente, en la Comunidad de Castilla y León solo hay un plan aprobado, el primer plan director, que fue 2009-2012. Ahora mismo está en proceso de aprobación, creemos que se aprobará a lo largo de este mes el segundo plan director de cooperación al desarrollo de nuestra comunidad, y esos son los instrumentos jurídicos de planificación con los que nos manejamos. Entonces, en el primer plan director, obviamente, y incidiendo en esa alineamiento no solamente con la cooperación española, sino con las líneas conceptuales y teóricas a nivel y metodológicas a nivel internacional, se reconocía como objetivo de la cooperación al desarrollo la lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Se metía todo en un mismo pacto. No obstante, a la hora de abordar eso, cuando hemos ido a evaluar, a analizar cuáles son cómo ha sido la ejecución de este primer plan director, nos hemos encontrado con una aplicación altamente insatisfactoria de este enfoque. Realmente los resultados eran prácticamente nulos. En el primer plan director, en el plan director anterior, el enfoque basado en derechos se había incorporado de manera transversal junto con los otros dos enfoques. Por otro lado, también dentro de los principios orientadores estaba, por supuesto, el respeto a la identidad cultural, la apropiación, y además el propio plan recogía un sector de intervención que llamaba gobernabilidad democrática y fortalecimiento institucional, desde el cual lo que se pretendía era articular aquellos proyectos que se dirigían fundamentalmente a fomentar la participación de los ciudadanos en la construcción de la sociedad, en la construcción de las políticas, la participación efectiva de los ciudadanos en el ámbito económico, social, jurídico, etc.
Bien, pues, aunque eso era lo que recogía el plan, cuando hemos analizado los resultados o el grado de desarrollo y de ejecución del plan, la verdad es que en ese sentido ha sido bastante insatisfactorio. Mientras que sí se habían producido avances en cuanto a la incorporación del enfoque de género, quizá porque ha habido un mayor esfuerzo presupuestario y un mayor esfuerzo también en cuanto a la formación y la sensibilización a los agentes respecto a esa necesidad. No ha sido así en el caso del enfoque de derechos humanos. Luego analizaré un poco más qué dificultades han sido más concretamente. Nos planteamos que si era un enfoque transversal, por tanto todos los proyectos y todas las intervenciones que se estaban apoyando deberían incorporar el enfoque de derechos, debería ser así. Cuando eso lo hacemos y teniendo en cuenta que nuestra cooperación fundamentalmente es una cooperación indirecta, como mencionaba antes, que se articula a través de las ONGs, por tanto a través de unas convocatorias de subvenciones, y que en nuestro caso el 80% de los fondos van a una convocatoria anual de concurrencia competitiva, nos encontramos con que la manera de comprobar si se ha hecho efectivo realmente eso, la incorporación de los enfoques, es a través de la valoración, la baremación de los puntos en cuanto a los proyectos que se presentan. En un periodo anterior se hacía un análisis general en el que se planteaba si los proyectos incorporaban el enfoque de derechos, era más como un sí o no, y entonces a partir de ahí seguir analizando el proyecto. ¿Qué nos encontrábamos? Que nos hubiésemos cargado, el término coloquial, el 99,9% de los proyectos que se presentaban, porque no había proyectos que realmente pudiésemos decir que habían hecho una incorporación real y efectiva del enfoque en derechos humanos. Entonces nos planteamos, bueno, vamos a hacer pasitos más pequeños, vamos a valorar, vamos a formar a las ONGs o tratar de sensibilizarlas sobre la importancia de incorporar estos enfoques, y vamos a valorarlo no solo en cuanto a cómo leemos el proyecto, cómo está formulado en términos generales, sino también vamos a incorporar un aspecto concreto, una pregunta, un ítem concreto en el que las ONGs estén obligadas a decirnos y a explicarnos cómo han incorporado el enfoque en derechos en el proyecto. Pues eso está así en las convocatorias actuales de subvenciones. De hecho, hay un apartado en concreto que tiene que ver con los enfoques transversales y la sostenibilidad, que tiene un peso en la valoración de un 25%. ¿Qué es lo que ha supuesto esto? Por un lado, que se es mucho más riguroso en la aplicación de las puntuaciones, pero que también ha supuesto una caída importante respecto a las puntuaciones que obtienen los proyectos en el proceso de evaluación. El que hayan caído en las puntuaciones tiene un reflejo también en el porcentaje de financiación que obtienen. Que si normalmente, al ser concurrencia competitiva, a más puntos, mayor financiación, pues a menos puntos, cuando el corte está más bajo, pues menor nivel de financiación. Eso por un lado. Y por otro lado, estábamos viendo una realidad, y era que ese apartado en el que le preguntábamos cómo se ha incorporado, qué análisis se ha hecho de los derechos humanos, cómo el proyecto va a mejorar las posibilidades de los titulares de esos derechos en reivindicar los mismos, y también en qué medidas han mejorado sus posibilidades de participación en la vida social, económica, política. Habitualmente ese apartado quedaba sin cumplimentar. Y cuando se solicita que se subsane y que se dé una explicación sobre ello, vamos a generalidades, con lo cual lo que vemos es que no hay una incorporación efectiva en los proyectos sobre
del enfoque, ¿no? Entonces, por eso digo que ha sido altamente insatisfactorio pues la valoración que hemos hecho de cómo se incorporaban las transversales dadas las características de nuestra cooperación. En el momento actual, que os decía, estábamos en la última fase para aprobar el segundo plan director, que es un plan en el que se ha hecho un esfuerzo por la concentración geográfica, la concentración sectorial, en el que se ha primado los aspectos de calidad, coordinación, complementariedad y transparencia. Volvemos a incidir en los enfoques desde la óptica de la transversalidad, pero también desde la óptica de que deben los distintos enfoques, en concreto el enfoque de derechos humanos, nos debe permitir leer nuestras intervenciones de una manera diferente, o sea, ver las intervenciones desde una óptica distinta. Y en ese sentido hemos eliminado hemos incorporado los aspectos de fortalecimiento institucional no como un sector independiente, puesto que nosotros no estábamos trabajando fundamentalmente con aspectos de gobernabilidad democrática en términos amplios de procesos democráticos, sino más bien en participación de los ciudadanos y en fortalecimiento de las instituciones. Entonces, lo que hemos hecho es incorporar eso en los 4 sectores que el nuevo plan recoge. Por tanto, creemos que es una manera también de impulsar a que el enfoque en derechos quede recogido en todas nuestras intervenciones, más allá de que tenga una asignación de puntos concreta y específica en las valoraciones de proyectos. Y así, por ejemplo, si hablamos del sector de soberanía alimentaria, por ejemplo, que es el sector soberanía alimentaria y agua, son los sectores de máxima prioridad para la cooperación de Castilla y León en el nuevo periodo de programación, seguido después de educación, salud y saneamiento y emprendimiento económico y trabajo digno. Esos son los sectores en los que se centra. Bueno, pues si hablamos de soberanía alimentaria y a modo de ejemplo, estamos hablando como líneas, por ejemplo, prioritarias, el fortalecimiento de las asociaciones de pequeños agricultores y pequeños recolectores de alimentos. Pero también estamos hablando del fortalecimiento de las administraciones competentes para regular, gestionar y controlar el aprovechamiento de los recursos naturales. O sea, estamos tratando de incidir tanto sobre los ciudadanos para promover su participación, como sobre las instituciones que son quienes tienen que dar respuesta a esos derechos. Y todo ello no como sectores específicos, puesto que hemos, como sectores independientes, sino dentro de cada uno de los sectores. En el caso de la educación para el desarrollo y viendo las dificultades que tenemos para la incorporación de los distintos enfoques, también estamos trabajando por llevar a cabo acciones formativas centradas en los enfoques transversales. De hecho, vamos a repetir algunas acciones formativas y hemos diseñado un ciclo de acciones formativas dirigidas a los distintos actores de la cooperación de Castilla y León, en el que se abordarán estrategias de incorporación de los 3 enfoques en los proyectos. Y por otro lado, también estamos llevando a cabo acciones de información, sensibilización, para que las ONGs, fundamentalmente, los actores en términos generales, vean la utilidad y la importancia de concebir el desarrollo desde el enfoque de derechos. Os comentaba que las dificultades un poco las he estado planteando cuando veía las características de la cooperación, y es que aunque pueda existir una voluntad como administración regional de incorporar de manera efectiva los enfoques, cuando el tipo de cooperación que llevamos a cabo es una cooperación indirecta, articulada fundamentalmente a través de una convocatoria de concurrencia competitiva, la verdad es que estamos bastante constreñidos en cuanto a cómo
poder impulsar esa incorporación. En el momento actual del contexto de crisis actual, en el que la AOD se ha reducido sustancialmente para todas las administraciones, incluso en el caso de algunas administraciones de la cooperación descentralizada ha desaparecido o se está vinculando a la atención a emergencias, a la ayuda humanitaria o en algunos casos incluso a establecer 4 líneas de ayudas con 4 entidades de solventes. La Comunidad de Castilla y León sí que adoptó de una manera consensuada también con el conjunto de los actores cómo iba a verse reflejado esa reducción de la AOD, o sea, qué era lo que íbamos a mantener y qué eran aquellas cosas que pues tendríamos que dejarlas para otros momentos mejores. Entonces, en el caso de Castilla y León, como os decía, ha sido una decisión consciente la de mantener la convocatoria anual de subvenciones, en la medida en que también la convocatoria anual de subvenciones permitía dar respaldo a el mantenimiento de todas estas entidades que son el reflejo de la solidaridad de los ciudadanos. Sin embargo, eso no debía de entenderse, por lo menos hemos creído que debíamos de apostar por incidir en la calidad de las intervenciones, que pasa, por supuesto, por la complementariedad y por la coordinación, pero que pasa, por supuesto, por exigir la sostenibilidad de los procesos y la sostenibilidad de las actuaciones. Y esa sostenibilidad, lógicamente, pasa por la apropiación, como decía antes, y en este caso pasaría por una incorporación de enfoque. En ese sentido, bueno, pues aunque como comunidad autónoma nos resistimos a que nuestro papel sea meramente el de financiador, en el que queremos participar con las ONGs financiador y lógicamente como organismo competente en definir la política de cooperación y desarrollo, pero sí que queremos ser actores en el conjunto de la cooperación española. Es cierto también que pues nuestros márgenes de actuación están bastante limitados. Hay unas líneas de trabajo nuevas que se han incorporado en el sentido de aprovechar el valor añadido que como comunidad podemos aportar a través de los recursos que la propia comunidad, la propia administración regional tiene, son sus propios profesionales, y en ese sentido se está trabajando en llevar a cabo, diseñar proyectos de asistencias técnicas que pudiesen poner en valor, como decía, la experiencia y el saber hacer de los profesionales de la administración regional, y para ello lo que estamos haciendo también es formar en cooperación al desarrollo, porque podemos tener muy buenos profesionales, como de hecho los hay en distintas áreas de la administración y distintas áreas de los servicios al ciudadano, pero esos profesionales no tienen por qué tener formación en cooperación. Entonces, en ese sentido estamos llevando a cabo acciones formativas para el personal de la propia administración, y en esas acciones formativas estamos incorporando como un aspecto básico el enfoque de derechos humanos, para que en todas las intervenciones que se lleven a cabo, en todos los proyectos de asistencia técnica que estos profesionales puedan llevar, estén planteados desde la óptica de que dar respuesta a los ciudadanos, de que hay que analizar cuáles son las desigualdades y la discriminación de los ciudadanos en el acceso a los recursos, y también las dificultades que pueden tener las distintas instituciones para responder a sus responsabilidades, ¿no? Hemos hecho un análisis con la elaboración del plan director respecto a también qué papel están jugando la iniciativa
privada, la iniciativa social en los países con los que trabajamos, de suplir a las instituciones públicas en qué medida la iniciativa privada está supliendo las responsabilidades que deben de asumir los propios estados y en qué medida con nuestras intervenciones, con el tipo de intervenciones que estamos llevando a cabo, estamos permitiendo que ese incumplimiento de obligaciones por parte de los estados y los gobiernos se esté en cierta forma manteniendo y perpetuando. Si no estamos creando, hemos reflexionado también, si no estamos creando sistemas paralelos de respuesta a las necesidades de la población, pero que en último término no garantizan ni la sostenibilidad ni garantiza que a largo plazo los derechos de los ciudadanos se puedan mantener y puedan ser reconocidos y puedan ser de manera efectiva. Así como comentaros alguna cosa más, decir que de este análisis hemos derivado a que en todas las de este análisis que os comentaba respecto a en qué medida estamos supliendo o estamos creando sistemas paralelos, lo que hemos es planteado y en los proyectos pedimos que se nos especifique pues en qué medida, qué sinergias, qué coordinación, en qué medidas se está trabajando con las propias instituciones públicas para que asuman las responsabilidades que les son propias y en qué medida con nuestros proyectos estamos fortaleciendo las capacidades de las instituciones realmente para poder responder a esas responsabilidades. La realidad hasta el momento es que la información que de los proyectos se deduce en ese sentido es bastante escasa. Es decir, los análisis son bastante simplistas, por decirlo de alguna manera, lo cual nos da reflejo en cierta forma de que no se está, permitidme decirlo de esta manera, no se está tomando suficientemente en serio la necesidad de incorporación de los distintos enfoques de género, derechos, etc. Y para terminar también me gustaría comentaros, si queréis hacer alguna pregunta, otro aspecto que tiene que ver con las dificultades como administración regional para valorar la incorporación del enfoque. Por un lado comentaba que era la propia escasez de información que se nos transmite y el cómo están diseñados los instrumentos que manejamos para la financiación de los proyectos. Pero, por otro lado, también tiene que ver con nuestras propias, vamos a llamar, incapacidades, por decirlo de alguna manera. La Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene personal en terreno, no tiene personal expatriado, con lo cual nosotros no participamos en la identificación de necesidades, no participamos en la identificación de proyectos, no participamos directamente en la formulación, es decir, que las iniciativas, las intervenciones cuando nos llegan vienen cuasi cerradas, por un lado. Por otro lado, para poder valorar de una manera adecuada si se han incorporado los distintos enfoques, tendríamos que tener también un mayor conocimiento, que no es el caso, sobre las realidades de los países, las realidades en el sentido amplio, o sea, el contexto económico, social, jurídico, político de cada uno de los países con que intervenimos, de cada una de las zonas en las que intervenimos, de conocer las instituciones que están trabajando en ese campo, en qué medida hay una corresponsabilidad, en qué medida hay un trabajo coordinado con las instituciones públicas y las entidades privadas, y la realidad es que ese conocimiento no lo tenemos. Entonces, para poder hacer un análisis tenemos que basarnos, o sea, es como volver otra vez al círculo, a lo que en los propios proyectos nos están explicando. Con lo cual volvemos a manifestar un poco cierta incapacidad en cuanto a
poder valorar realmente si estamos incorporando de forma efectiva y en qué medida lo que a nivel de discurso, como decía un poco José Manuel, a nivel de discurso, a nivel de concepto, a nivel de metodología, podemos tener claro cómo eso, a la hora de traducirlo en proyectos, en intervenciones, en calidad de nuestra ayuda y en qué es lo que hacemos, en último término, si realmente ha descendido hasta ello o no, ¿no? Y yo creo que con esto, bueno, pues más o menos espero haberos explicado un poco realmente cuál es nuestra dificultad, porque evidentemente en la planificación regional, lógicamente el enfoque en derechos tiene es el marco un poco junto con el resto en el que hemos desarrollado los procesos de planificación. Pero a la hora de la verdad, con los instrumentos que manejamos, con las modalidades de intervención que llevamos a cabo, el margen de actuación para poder incorporar los enfoques, en el caso por lo menos de la Comunidad de Castilla y León, es bastante limitado. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, alguna pregunta. En algunos casos en los que un Estado, bueno, distintos niveles de organización, se hostil a la llegada de ONGs o incluso de la cooperación, no se pueden establecer esas alianzas entre las ONGs y las instituciones públicas. A ver, es complicadísimo. La verdad es que se trata de, o el planteamiento que hacemos es hacerlo siempre desde lo más cercano a los ciudadanos. Quiero decir, desde el momento en que, hombre, si los actores o las ONGs que están trabajando están perseguidos, lógicamente margen de actuación ninguno. Pero desde el momento en que haya un reconocimiento por parte del Estado a que se pueda estar interviniendo en ese país, intentar trabajar desde lo local, desde lo más cercano, desde las instituciones más cercanas al ciudadano. Es cierto que en muchos de los países con los que trabajamos las competencias no están descentralizadas, por tanto intentar trabajar desde lo local cuando las competencias no están descentralizadas a veces puede ser un anacronismo, pero sí que es verdad que desde lo local es de donde podemos ir ascendiendo hacia otras instancias pues, departamentales o ministeriales en su caso, ¿no? De todas formas, esta tarde en la mesa redonda creo que es el sitio para plantear este tema. Después de la comida, a las 4 empezaremos con la mesa redonda y creo que puede ser un buen tema de debate. Pues muchas gracias. 5 minutos, que nadie se mueva de esta planta.